Buenos días, hermanos. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en especial a las visitas de Harlan. Sean bienvenidos. Jonathan, nuevamente sé bienvenido. Esperando que estemos contentos de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Para alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a pasar a la lección, al repaso de la lección. Y el título es Ofrendas de gratitud, ¿verdad? Y esta semana nos trae algo muy importante en la lección que debemos de aprender. El por qué damos. ¿Sí? Se había enfocado la lección más a qué. ¿A qué se había enfocado en semanas pasadas más? Al diezmo, ¿verdad? Y a veces el diezmo, cuando regresamos el diezmo, a veces lo hacemos porque pensamos y creemos que es como más una obligación ante Dios, ¿cierto o no? Y por eso lo hacemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se nos piden ofrendas? ¿Verdad? Y eso es de lo que habla la lección, dice ofrendas, pero tienen que ser ¿de qué? De gratitud, ¿verdad? Y la lección nos habla muy ampliamente cómo es que Dios quiere que sean esas ofrendas. Y el versículo de memoria es Juan 3:16, que es un versículo que debiéramos de sabernos todos nosotros. ¿Qué dice? A ver, de memoria. ¿Verdad? Es un versículo que todos nos sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Cuánto amor de Dios hacia nosotros! Que dio que a su Hijo unigénito como ofrenda por usted y por mí. Es la más grande ofrenda que Dios pudo haber dado hacia nosotros, ¿verdad? Y deberíamos de examinar cada día y meditar en estas palabras, de ver cuán grande y generoso es nuestro Dios con cada uno de nosotros individualmente hablando, ¿sí? ¿Cuánto ha dado Dios por usted y por mí? ¿Y cuánto nosotros valoramos esa ofrenda? ¿Verdad? Porque no fue una ofrenda cualquiera, ¿sí? Sino fue la mejor ofrenda que Dios pudo dar por usted y por mí. ¿Verdad? Dice que nuestro Dios es un Dios que da, ¿verdad? Esta gran verdad se ve intensamente en el sacrificio ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué será que a nosotros, aún como cristianos, a veces se nos hace difícil el dar? ¿Nos hemos puesto a pensar? A veces cuando alguien nos pide algo, ¿de qué manera lo damos? O muchas veces nos negamos a darlo. ¿Cierto o no? Pero cuando vemos a nuestro Dios, es un Dios que ¿qué? Que le gusta ¿qué? Compartir, le gusta dar, le gusta satisfacer las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Y lo vemos en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que es el sacrificio más grande que Dios pudo haber dado para que usted y yo podamos ¿qué? Ser salvos. Dice aquí, Dios da más y más. Es su carácter. ¿Qué dice que el carácter de Dios es qué? Dar más y más. Dios siempre quiere estarnos ¿qué? Dando. ¿Nosotros nos gusta estar dando? Por eso habla ofrendas ¿de qué? De gratitud. ¿Por qué Dios es un Dios que da? Porque es un Dios de amor. Y solamente el amor es lo que puede hacer que un ser humano pueda dar como lo da Dios. Dice, por lo tanto,
los que procuramos reflejar ese carácter, también necesitamos dar. Wow. Si nos podemos a meditar lo que está diciendo, ¿estamos reflejando el carácter de Dios o no lo estamos reflejando? A ver, quiero oír sus opiniones también, no voy a hablar yo solo, es una escuela sabática en la cual todos podemos participar. A ver, ¿alguna opinión acá? Espérate al micrófono, por favor, Roberto, ahí va. Yo quisiera leer un pensamiento que encontramos aquí en Mayordomía. Buena parte del dinero que entra en la iglesia podría llamarse colecta en vez de ofrenda. Posiblemente se deba a que se enfatizan las necesidades más bien que el privilegio de expresar nuestro amor y gratitud hacia Dios. Bonito pensamiento, hermano. Muchas veces a nosotros nos motivan para dar una ofrenda para gastos de la iglesia, pero olvidamos de que dar va más allá. Es un privilegio de nosotros que Dios nos da para que ofrendemos a Él por agradecimiento. Sí, porque hay la diferencia entre colecta y ofrenda, es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? A veces podemos dar, pero la forma en que damos refleja si es una colecta o verdaderamente es una ofrenda de lo que habla aquí, ofrendas de gratitud, es muy diferente, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el motivo que hay en nuestro corazón, que es la mente, es lo que va a reflejar cómo damos nosotros lo que Dios nos está, ¿qué? Pidiendo, ¿sí? Es difícil imaginarse una contradicción de términos más paradojal que la de un cristiano egoísta. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando nos ponemos nosotros a ver verdaderamente lo que está diciendo ahí? Muchas veces decimos ser cristianos, pero si soy egoísta, no lo estoy siendo, no estoy siendo un cristiano verdadero. Porque Dios es un Dios que dice, da y da. Acá el micrófono, Carlitos, con el hermano Eduardo. Levanten la mano, por favor, cuando vayan para que lo vean los jóvenes de atrás, ¿sí? Buenos días, hermanos. Quiero hacer un breve comentario respecto a los diezmos y las santas ofrendas. ¿Por qué digo santas ofrendas? Los diezmos son aquello que nosotros devolvemos a Dios, la 10ª parte. Pero las ofrendas, la palabra lo dice, ¿qué es lo que nosotros ofrendamos? ¿Qué es lo que ofrecemos? Porque normalmente es fácil pensar en que no, pues ya he cumplido con la parte que son los santos diezmos y las ofrendas todavía queda en el olvido. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos de nuestra parte? Esas son las ofrendas. El pastor Bullón hizo un comentario muy agradable esta semana respecto a las ofrendas. Él puso un ejemplo. Cuando su padre le pidió agua, hijo, alcánzame agua. Y el hijo se demora, pero tanto que te demoras para traer un vaso de agua. Y el padre como un poquito medio molesto, pero el hijo se demoraba. Y cuando volvió a los 5 minutos con un vaso, pero no era agua, que era un vaso con jugo de naranja. ¿Y qué pasó? Yo no te pedí este jugo de naranja, es que papá, yo traigo de lo que quiero ofrecerte. Yo sé que trabajas para nosotros y yo ofrezco más de lo que tú me das. Solo me pediste agua, pero yo te ofrezco un jugo de naranja. Entonces, es como nosotros debemos ofrecer de lo que nosotros más de lo que recibimos, de lo que nuestro Dios nos da. Recordemos que las ofrendas es una forma de demostrar ese amor hacia Dios. Decíamos, los diezmos a veces lo hacemos porque creemos que es una obligación, que no debe ser así. Pero siempre decimos, bueno, es que esto le pertenece ¿a quién? A Dios y lo dejamos. Pero la ofrenda es una forma de nosotros poder manifestar ese amor hacia ¿quién? Hacia Dios. Es algo diferente, como decía el hermano Eduardo.
¿cierto o no? Es la forma en que nosotros podemos expresar esa gratitud que tenemos hacia nuestro Creador, que nos ha dado ¿qué? Todo. ¿Sí? Todo lo que tenemos es porque Dios ¿qué? Nos lo ha ofrecido, ¿verdad? ¿Tenemos dinero? Es porque Dios ¿qué? ¿Verdad? Nos dio trabajo, nos dio salud, ¿verdad? Nos dio vida. ¿Sí? Estamos aquí porque Dios ha querido que ¿qué? Que vengamos este sábado a su iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que vayamos viendo cada aspecto de la lección para que entendamos qué es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros expresemos verdaderamente al ¿qué? Al ofrecer una ofrenda. Y el título es importante, tiene que ser con gratitud. Porque cuando no hay gratitud, a Dios no le agrada. ¿Sí? Porque a veces puede haber, como nos ha dicho mucho del pastor, se pueden hacer cosas buenas, pero los motivos no son los ¿qué? Los correctos. ¿Sí? Porque a mí muchas veces me han dicho la gente de afuera, dice, no, pero tal artista dona dinero, hace esto, hace el otro. Le digo, sí, pero muchas veces el motivo no es el correcto. Me dicen, pero ¿cómo? Le digo, ¿tú sabes que todo lo que a veces ofrendan ellos lo meten deducible de impuestos? Le digo, no lo hacen por un bien de la persona, lo hacen ¿por qué? No pagar impuestos. Le digo, a veces el motivo, lo que hacen es bueno, pero el motivo que está detrás de ellos es que un motivo egoísta, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo porque después se nos va rápido el tiempo. Si no hay algún comentario más, alguien que quiera aportar algo. La hermana Digna, por favor, ahí el micrófono. Otra cosa, hermano, los artistas o grandes empresarios dan el diezmo o dan ofrenda de los que les sobra, porque ellos tienen mucho, ¿no? Y acordémonos también de la viuda, ¿no? Que dio pues las monedas y el Señor dijo de que ella había dado más que los demás. Entonces es por eso de que ellos no dan como usted dice, ¿verdad? Conforme la palabra dice. ¿Verdad? Sí, el motivo del corazón, ¿verdad? Vamos a donde va la parte del domingo, dice, donde esté vuestro tesoro. Todos conocemos estos versículos que Jesús habla, y cuando dice, donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Y muchas veces lo hemos oído, lo hemos leído, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a analizar verdaderamente lo que dicen esas palabras? ¿Dónde está vuestro tesoro? Es importante, hermanos, porque es motivo de salvación esto. ¿Sí? No lo podemos tomar a la ligera. Porque donde está vuestro tesoro, verdaderamente ahí está vuestro corazón. Y esa es la pregunta que Jesús nos hace a usted y me hace a mí. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Se han puesto a analizar verdaderamente sus actos? ¿Qué es lo que reflejan? ¿Qué refleja lo que hacemos, hermanos? ¿Sí? ¿Qué refleja lo que estoy haciendo el día con día? ¿Refleja dónde está vuestro tesoro? Querramos o no, hermanos. Como vivimos va a reflejar lo que nosotros estamos pensando y haciendo. Si estoy haciendo tesoros, ¿qué dice Jesús? ¿Terrenales o tesoros qué? Celestiales. Y muchas veces, y tristemente, estamos haciendo tesoros terrenales, hermano. ¿Cierto o no? Y no estamos haciendo los tesoros ¿qué? Celestiales. Y cuando vemos la explicación de Jesús y entendemos el significado de ella, vemos que los tesoros terrenales, ¿qué tienen? ¿Qué hay en los tesoros terrenales? A ver,
Quiero escucharlos, no más voy a hablar yo. ¿Qué hay en los tesoros terrenales? A ver, ¿nadie? Polilla, ok, pero ¿qué significa la polilla? Tiene un significado. Sí es eso, lo dice Jesús, pero hay un significado. Egoísmo, corrompe. Hay una cosa muy importante, hermanos. Caducan. Son pasajeros. Todos tienen un punto en que se terminan, se acaban o se los pueden robar. Dice ahí. ¿Y cuáles son las características de lo celestial? Son perennes. No se oxidan. No se acaban. No hay ladrón que llegue ahí. Entonces, si entendemos eso, ¿por qué no estamos haciendo los tesoros que verdaderamente valen la pena? Que son los celestiales. Bueno, les digo, a veces hay que entender, hemos leído esto muchas veces, pero a veces tenemos que llegar a lecciones específicas para poder entenderlo, hermano. Para poder entender que no estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que hagamos tesoros celestiales, pero muchas veces estamos haciendo tesoros terrenales, ¿sí? Y vuestro corazón está en las cosas materiales y de este. Y cuando pase eso, ¿qué va a pasar? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Voy a ir al cielo? Si mi tesoro es algo, el carro, la casa, el dinero o las cosas que tenga. Cuando eso pasa, hermanos, nuestra vista ni siquiera está en las cosas del cielo. ¿Cierto o no? ¿Qué nos dice Dios? Que Él ha preparado cosas que no hemos visto ni oído. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Nos ponemos cada día a pensar, oh, yo quiero ir al cielo porque el cielo es hermoso? ¿Yo quiero ir al cielo porque ahí va a estar Jesús? ¿Yo quiero ir al cielo porque es lo mejor que puedo tener? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, hermano? Tenemos que meditar, si no lo estamos haciendo, nuestro tesoro es ¿qué? Terrenal. Y como terrenales nos vamos a quedar ¿dónde? Aquí, no vamos a ser ¿qué? Transportados al cielo. ¿Sí? Por eso Jesús les decía, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Dios quiere que vuestro corazón esté en las cosas ¿qué? Celestiales, hermanos. No en lo terrenal. Lo terrenal tarde o temprano se acaba. Cuando éramos niños, pensábamos, decíamos, bueno, yo me falta de vivir mucho tiempo porque creemos que ¿qué? Que el tiempo es eterno cuando es niño, ¿sí o no? Pero ya cuando vamos creciendo y ya somos jóvenes, decimos, bueno, ya tengo que pensar en otras cosas porque el tiempo va pasando, ¿verdad? Después llegamos, a lo mejor nos casamos, hay hijos y decimos, ya empezamos a pensar todavía más que diferente, ¿verdad? Y ya cuando se llega a una edad de ser un abuelo, ya más grande, las cosas son totalmente diferentes, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que la muerte está aún más cerca. Y que mi periodo de vida está por terminar, no es eterno en esta vida. Entonces, ¿por qué no pensar en las cosas celestiales? Cuando Jesús nos dice que hay algo mejor en el cielo, que hay vida eterna, que no va a haber lloro, ni dolor, ni nada de eso, hermanos. ¿Cuántos sufrimos dolor en esta vida? En algún momento, hermanos, padecemos un dolor, un problema, algo que nos duele, ¿sí o no? Pero muchas veces nos aferramos a lo terrenal. Cuando hayamos de aferrarnos más a lo que, a lo celestial, ¿verdad, hermanos? Dice, es hipócrita profesar que creemos en Dios y acumular tesoros aquí en la tierra. ¡Wow! ¡Qué declaración tan fuerte! Es hipócrita, ¿qué dice? Pensar que ¿qué? Profesar que creemos en Dios y acumular tesoros aquí en la tierra. Y es cierto, hermano. Si nuestro pensamiento es en querer atesorar cosas,
no estamos profesando que somos de Dios. ¿Ok? Hay que poner en claro. Yo no digo que las riquezas sean malas, ¿ok? Pero el querer que uno dar sus fuerzas y todo por obtener esas riquezas, ahí sí está ¿qué? Lo malo. Pero cuando uno se dedica a hacer las cosas que Dios ha estipulado, Dios puede derramar bendiciones hasta que sobreabunden, ¿sí o no? Y hay casos en la Biblia en las cuales vemos que había ¿qué? Personas de Dios muy ¿qué? Muy ricas. Pero cuando analizamos la vida de esos hombres, vemos que su propósito no era ¿qué? Enriquecerse. ¿Sí? Y Abraham es la viva imagen de eso. Porque cuando Abraham iba con Lot, iban creciendo en riquezas y vieron las tierras, ¿qué le dijo a Lot? Le dijo, tú escoge. Que no era lo ideal, era que Lot le hubiera dicho a Abraham, pero Abraham le dijo, tú escoge. ¿Y qué escogió Lot? Donde creyó que iba ¿qué? A prosperar más. Y Abraham que dijo, ok, yo me voy al otro lado. Que parecía que no iba a prosperar. ¿Quién prosperó? Ah, ¿entendemos pues qué es lo que Dios nos está diciendo? Tenemos que hacer las cosas bien, hermanos. Y cuando nosotros hacemos las cosas bien, Dios bendice. Y puede ser que Dios no nos dé riquezas tampoco es una seguridad, ¿ok? Pero sí tenemos muchas riquezas que es la vida. Tenemos salud, tenemos muchas cosas, hermanos, que si nos pusiéramos a ver somos millonarios, hermano Wilfredo. Sí, porque no se necesita mucho dinero para ser millonario, sino tener a Cristo ¿en dónde? En nuestro corazón. Eso es lo que nos hace millonarios, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte del lunes. Si no hay alguien que quiera acotar algo más, que quiera decir algo, los quiero oír también a ustedes, hermanos. Los de Harlan también pueden participar, ¿verdad? Si tienen algo que comentar, bienvenidos. La parte del lunes nos habla, dice, mayordomos de la gracia de Dios. ¿Somos qué? ¿De la gracia de quién? ¿Verdad? A veces pensamos que cuando se habla de ofrendas es de puro ¿qué? Dinero, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Qué más nos ha dado Dios? A ver, alguien que nos quiera ayudar con la lectura, que la quiera leer. ¿Qué nos dice la lectura? Yo sé, pero que me lo lea por favor para que lo escuchemos, porque como está grabando, para que la gente oiga el versículo, hermano. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que me ayude? Efesios 2:8, Manuel. No, espérate, por favor, el micrófono un poquito. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, por la gracia sois ¿qué? ¿Verdad? ¿Y no es de quién? Sino de quién es el don ese. Ok. ¿Qué significa gracia? ¿Verdad? Regalo. Algo que no es que no somos merecedores. ¿Verdad? Dice por eso, porque por gracia sois salvos. Nosotros no merecíamos que Jesús viniera y muriera por usted y por mí. ¿Lo merecíamos? No. Pero el grande amor del Padre por usted y por mí, ¿verdad? Decidió dar esa ofrenda de amor por usted y por mí. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer. ¿Por quién? ¿Por qué lo debemos de hacer? ¿Por quién? No lo escucho. ¿Por qué no tenemos que hacer nosotros eso también? ¿No sabemos por qué no tenemos que hacer? Por los demás, hermanos. ¿Verdad? Por los demás. Pero no solamente por los que amamos, porque muchas veces caemos en eso. ¿Verdad? Bueno, tengo gracia para mi hijo, aunque se equivoque muchas veces, pero es que es mi hijo. Pero cuando otra persona, que no es mi hijo, no es un ser, un pariente o alguien,
se equivoca de la misma forma que se equivoca mi hijo. Ah, no, pero él está así porque tiene que estar así. Se ha equivocado. ¿Eso es gracia? No. Dice que la gracia es un favor inmerecido. Nosotros tenemos que darle esa gracia a las personas, aun que a nuestro criterio no lo merezcan. Y no es fácil, hermanos. ¿Sí? No es fácil amar de esa manera. ¿Sí? Porque muchas veces clasificamos a las personas y decimos, no, ese no merece que le hable de Dios, no, esa persona tampoco. Imagínense si Dios hubiera hecho eso con usted y con mí y conmigo. De haber dicho, no, bueno, Luis no merece, el hermano fulano tampoco, pero aquel sí. No, gracia, dice, es algo que Dios nos regaló sin que nosotros lo tengamos que tener. Algo, un favor de Dios que no merecíamos ni usted ni yo, ¿verdad? Dice, no cabe dudas de todo lo que Dios nos da, la gracia que nos es dada en Jesucristo es el don más precioso de todos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Si es el don más precioso o no? La gracia. ¿Por qué? Eso, sí, tiene que ver, pero ¿por qué más? Porque sin ese don, hermanos, no podíamos ir al cielo. Así de fácil. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el don que nos hace aceptos para ir a dónde. Si no hubiera esa ofrenda de gratitud en Cristo Jesús, estaríamos perdidos, hermanos. ¿Y cuántos nos regocijamos en que Jesús haya muerto por usted y por mí? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Y le damos gracias porque no lo merecíamos. Entonces, ¿por qué no compartir eso con aquellos que están como algún día nosotros estuvimos ahí en ese lado? La mayoría de nosotros, sin temor a equivocarme, no nacimos en el adventismo de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Venimos de dónde? De ese lugar donde estábamos perdidos y donde la gracia de Dios nos ha ¿qué? Nos ha alcanzado. Y Dios quiere que como mayordomos de su gracia nosotros compartamos con aquellas personas que también están perdidas, las traigamos hacia ¿dónde? Hacia Jesús, y ellos puedan gozar de esa gracia inmerecida también, y que todos juntos podamos ir ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Vamos a leer 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, ¿a quién? A otros, como buenos, ¿qué? De la multiforme, ¿qué? ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Entonces, ¿de qué forma tenemos que nosotros compartir como ministradores de esa gracia? ¿Cómo? Pónganse a pensar, hermanos. Los que venimos de afuera. ¿Cuánto tuvo Dios que luchar para que usted pudiera estar aquí? ¿1 año? 2 años, 3 años, no sé, algunos más tiempo. ¿Cuánto tenemos que estar nosotros con aquellas personas luchando para que ellas vengan acá también? Muchas veces nos desesperamos y decimos, no, pero es que es duro de corazón. ¿Cuán duro de corazón fue usted y yo para venir a Jesús? ¿Verdad? Si Dios nos dio la gracia, y la gracia de Dios es ¿qué? Infinita. Así debe ser la gracia que nosotros debemos demostrarle a aquel que está perdido allá donde, en el mundo, ¿verdad? Algo que quieran aportar, hermano, no quiero estar hablando yo solamente, quiero que también ustedes participen, porque no yo todo, a veces se me escapan puntos que pueden ser importantes y ustedes me pueden ayudar. Algo más que quieran
Sí, hermano, espérame el micrófono tantito ahí, por favor. Eddie, por favor. Gracias. Hermano, es muy cierto lo que está diciendo, pero yo digo que hay que tener mucho cuidado en el sentido de que esa gracia que hemos recibido la malinterpretemos en el sentido como muchos la malinterpretan, pensando que por obras nos vamos a salvar. No, eso no, ya sabemos que no es así. Eso sabemos que no es así. Claro. ¿Verdad? Pero sí tiene razón, hermano, muchas veces caemos en eso. El pensamiento cae en eso. Claro. Es como los mandamientos. Dios nos los ha dado, pero los mandamientos no salvan a nadie. Hay personas que piensan que devolver el diezmo es el todo de la vida, pero hay otras cosas más importantes, y es entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. La gracia es la que nos hace como idóneos para ir a dónde? Al cielo. Es la única, la gracia. No las obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero una cosa importante que hay que entender. La gracia nos capacita para guardar los mandamientos, que es importante también, ¿verdad? No podemos dejar lo uno ni lo otro, van juntas, pero la gracia es la que nos transforma para poder servir y guardar esos 10 mandamientos, que son importantes porque tenemos que llegar a ¿qué? A guardarlos, claro que sí, pero no nos salvan, entendamos eso, no salva, lo que nos salva es ¿qué? El sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es el don más precioso que podemos tener, porque es el que nos ¿qué? Nos hace idóneos para ir a dónde? Para ir al cielo, ¿verdad? Vamos a la parte del martes porque el tiempo vuela y quiero abarcar lo más que se pueda la lección. Y habla, dice nuestra, ¿mejor qué? Ofrenda. Vamos a leer Lucas 7, del 37 al 47. Alguien que me ayude para no hablar yo tanto. Alguien que tenga una voz fuerte y con el micrófono, aunque no la tenga fuerte, se oye, que me ayude a leerlo. Es Lucas 7, del 37 al 47. ¿Quién me quiere ayudar? Que levante la mano, por favor. Roberto. Lucas 7, del 37 al 47. Lo demás vamos a seguirlo en la Biblia para ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios. De 37 al 47, Roberto. Dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, estaba pensando él, ¿verdad? Este, si fuera profeta, conocería bien y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque aquel amó mucho, más aquel a quien le perdonó poco, poco ama. Ok, vemos aquí el cuadro, ¿verdad? Está Jesús, está Simón, ¿verdad? Entra María, y vemos cómo María, ¿verdad? Ofrenda algo especial ¿a quién? A Jesús,
¿Qué era eso especial que ofrendó María? Según lo que leímos. Un perfume de nardo, que en aquel tiempo, no me acuerdo bien si estaba, creo, quién sabe cuántos denarios, bastantes, creo 300, no estoy muy seguro, por ahí está, que era algo muy, ¿qué? Muy caro, ¿verdad? ¿Y se lo ofreció a quién? A Jesús. Era lo más valioso que ella, ¿qué? Tenía, era todo lo que ella tenía y se lo dio a quién? A los pies de quién? Del maestro. ¿Sí? Y vemos cómo Simón, ¿qué? ¿Trata de qué? En su pensamiento. De criticar la qué? La acción de quién? De ella, ¿verdad? Porque él sabía quién había sido quién. María. ¿Sí? Pero Dios veía qué? El corazón de María, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios, Jesús, ¿verdad? Hace reflexionar a quién? A Simón. Le hace ver que ¿qué? Que María dio todo lo que tenía por el amor que le tenía a quién. ¿Verdad? Fue una ofrenda de qué? De amor y de gratitud hacia quién? Hacia el maestro. Porque ella sentía que todo lo que ella era, después de que Jesús la liberó, ¿de qué? ¿De quién la liberó Jesús? Del pecado, ¿verdad? Del demonio. Sentía una gratitud grande hacia quién, ¿verdad? Y el bote de alabastro para ella era algo que insignificante que le estaba ofreciendo a quién, al maestro, ¿verdad? Dice más abajo, nos habla que leamos Éxodo, Levíticos y Números, pero vamos a leer mejor, ya sabemos más o menos lo que dicen. Dice, nuestras mejores ofrendas pueden parecer insuficientes a nuestra vista, pero son significativas a la vista de quién, de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Sí, el corazón. Pero no era mi pregunta esa, pero sí tiene razón el corazón. Pero ¿qué le podemos dar a Dios que podamos decir que es de mucho valor? Jonathan, nada, ¿cierto o no? ¿Verdad que no? Nada. Pero ¿cómo lo ve Dios cuando tú le das esa ofrenda de gratitud? Por insignificante que sea a nuestra vista, ¿cómo la ve Dios? La acepta y la ve de una manera que muy diferente a como la vemos ¿quién? ¡Wow! ¡Qué grande Dios tenemos! ¿Cierto o no? ¿Verdad? Es un Dios maravilloso, hermanos. Que lo poquito que nosotros podamos contribuir, Él lo ve como si fuera algo ¿qué? Grande e inmenso. Y esa debería ser nuestra mentalidad en nosotros. ¿Sí? Voy, Antonio. Voy ahorita. De dar con esa gratitud, aunque sea poco lo que tengamos, hermano. ¿Sí? Bueno, Antonio y luego usted, hermano. ¿Sí? Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Es interesante ver cuando esta mujer se llega ante su Señor Jesús. Ajá. Le dio todo, ofrendó todo, dio todo. Y es por eso que el Señor dice, así es la manera como recibís, dar. Como Dios nos ha dado a nosotros y cómo nosotros vamos a recibir. Y esta es una clave, un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos ofrendado una alma al Señor? ¿Cuántos? A veces nos tenemos en mente que perdemos la misión que el Señor nos pone en su palabra. A veces no nos piden monetariamente porque a veces no lo tenemos. A ver, aquí de nosotros ninguno es agricultor, ninguno es ganadero. ¿Quién va a dar una vaca? Aquí nadie. ¿Quién va a dar lo mejor del cultivo? Ninguno. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? De lo que tenemos en nuestras manos, lo que podemos dar. Es el tiempo, es una ofrenda a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de que no le robamos a Dios, ya sea en nuestros diezmos? Ninguno le roba, no, todos estamos bien ahí con Dios. Pero muchas veces nosotros le robamos a nuestro Dios, le robamos en el tiempo, en los talentos.
la iglesia tiene una misión y la perdemos de vista. Miramos las ofrendas del pueblo de Israel cuando iban a crear el tabernáculo. Dice que iban generosamente, dice que iban y hasta sobreabundó. Y dijo Moisés, basta, dijo, basta, ya no más. Entonces, ¿qué es lo que nos pide nuestro Señor? Da de corazón, de voluntad, no porque Juan, ni Pedro, ni Simón miren la ofrenda, sino ¿quién? Que la mire el Señor. Es una gratificación que tengo con Dios, es una deuda que tengo con Dios y que jamás la vamos a pagar. Así que el Señor lo que necesita de nosotros son hechos, no palabras. La letra está, pero ¿cuándo se hace viva? A los hechos, a la realidad. La mujer entendió la mujer. Y ese fue, no importando quiénes estaban ahí en ese hogar, no le importó. Estaban ahí las que la criticaban, pero dijo, no, aquí está un Salvador que me perdonó y haré todo lo mejor para él. Esa es la pregunta, ¿estoy dando yo lo mejor para Dios? ¿O estoy dando yo solamente lo mejor para mi esposa o mi esposo o mi hijo? Y nos olvidamos de nuestro Dios, darle lo mejor. ¿Verdad? Lo mejor es el corazón, decía el hermano, ¿verdad? Eso es, cuando entreguemos el corazón a Dios, lo demás es ¿qué? Es fácil, hermano. Sí, hermanos. Vemos aquí qué pensaría Jesús y qué pensaron aquellos con relación al perfume tan costoso. Y más cuando cuando comentaron, si supiera quién era esa mujer que le está lavando los pies. Así vemos claramente cómo el Señor nos acepta tal y como somos. No importa la vida que hayamos pasado. Cuando uno va al Señor de corazón, Él conoce quién va de corazón al Señor. Así que es, Dios hermano. nos ayude, ¿verdad? Y no miremos, Sí, ni señalemos. nosotros no podemos ver el corazón del ser humano. No tenemos esa capacidad de ver las motivaciones del corazón. Por eso nosotros es dar esa gracia como Dios nos la ha dado ¿a quién? A nosotros. Y nos la sigue dando, porque aún seguimos fallando, ¿cierto o no? ¿Verdad? La parte del miércoles habla de las motivaciones del corazón, que ahí es lo importante que hay que ver también. ¿Qué motiva a mi corazón a hacer las cosas? ¿Sí? Y es algo que deberíamos nosotros de preguntarnos siempre cuando hacemos algo. ¿Qué está motivando el hacer esto o el hacer lo otro? ¿Sí? Porque es importante. ¿Qué motiva a hacer lo que hago? ¿Sí? ¿Qué nos está motivando a nosotros a hacer las cosas que hacemos? ¿Es ese amor y esa gratitud hacia Dios? ¿Lo hacemos por fe? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por qué ofrendamos cuando ofrendamos algo? Pregúntense en su interior y respóndanse ustedes mismos, no me respondan a mí. ¿Por qué me motivó darle tiempo a una persona? Porque la ofrenda cubre los cuatro aspectos, que son ¿qué? Tiempo, talentos, tesoros, ¿y cuál más? No, hay uno que a veces nos olvidamos. ¿Cuál es el otro? El templo, que es el cuerpo, ¿cierto o no? ¿Estamos motivándonos por ese amor de Dios para realizar esas cosas? Si no lo hacemos, hermanos, si el motivo no es ese amor a Dios, en algún momento vamos a cesar de hacer esas cosas. ¿Cierto o no? Porque solamente el amor de Dios es ¿qué? Perenne.
Y si ese amor está incrustado en mi corazón, las obras que voy a hacer son como también perennes. Las voy a seguir haciendo a pesar de que yo voy a seguir ayudando al necesitado, ¿sí? Al que necesita saber de la palabra de Dios, ¿sí? Al que necesita conocer que hay un Dios que ¿qué? Que le ama. ¿Sí? Porque yo muchas veces digo, la gente está cansada de escuchar, de hablar de Jesús. Y usted va a decir, no, pues no creo. Sí, hermanos. La gente está cansada de que le digamos, Cristo te ama. Ellos quieren ver que verdaderamente Cristo ¿qué? Los ama. Muchas veces le decimos, Cristo te ama, pero esa persona tiene hambre y la dejamos con hambre. Entonces, ¿cuál es ese Jesús que la ama? O no tiene que vestirse y no le damos con qué vestirse. ¿Dónde está Jesús, pues? Y es por eso que hay tanta gente escéptica que no cree en Jesús. Porque nosotros hemos fallado. ¿En qué? En demostrar a Dios. ¿Por qué? Porque las motivaciones de vuestro corazón son ¿qué? Son egoístas. Son malas. Pensamos en que yo tener. ¿Sí? Yo quiero tener un buen carro. Y a veces llegamos a tener un buen carro y decimos, no, pero yo quiero otro. ¿Verdad? O a veces tenemos un par de zapatos, 2, 3 pares, y decimos, no, pero es que me hacen falta otros para que combine con el traje tal. ¿Verdad? Y no pensamos en decir, bueno, la persona no tiene un par de zapatos. ¿Por qué no irle a comprar este par de zapatos? Y demostrarle que verdaderamente quién la ama. Jesús. ¿Cierto o no, hermanos? Estamos fallando en esos aspectos de demostrarle verdaderamente el amor a las personas de Jesús, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves porque ya viene Manuel casi para terminar y habla de la experiencia de dar. ¿Sí? ¿Qué se experimenta al dar? Bueno, ¿alguna vez han dado algo o no? ¿Sí? Gozo, dice la hermana Doris, se experimenta. Satisfacción, ¿qué más? A veces se siente algo, hermanos, que no se puede explicar. ¿Cierto o no? Porque a veces siente una paz de ver sonreír a alguien cuando uno le lleva algo que era una necesidad para él y uno se la puede suplir. Yo a veces lo he hecho y no me explico lo que no les puedo decir que sentí, pero sentí una paz. ¿Sí? Por eso habla de la experiencia de dar. Por eso dice, bienaventurado es más dar. ¿Por qué es más bienaventurado dar? Póngase a pensar, ¿por qué? Esa es una, Antonio, pero hay otra más todavía. Que el que da ya ha sido beneficiado, ¿por quién? Porque por eso tiene para dar, ¿o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Tenemos, porque Dios nos ha ¿qué? Bendecido de una manera que Él quiere que nosotros ¿qué? Seamos canales para que llegue a las demás ¿qué? Personas. ¿Sí? ¿Cuándo es más fácil dar? Humanamente hablando. Cuando uno le sobra. De lo que nos sobra, ¿verdad? A veces me sobran $100 y me dicen, oye, necesito, sí, ahí están los $100. Pero cuando tengo apenas lo necesario y alguien viene y me dice, necesito, ahí es difícil, humanamente hablando, ¿cierto o no? Pero ahí es donde se demuestra verdaderamente ¿qué? El amor de Dios, pero también se demuestra en quién confiamos. ¿Sí? Nosotros no nos debe importar si hay $5, si esos $5 alguien me los pide, porque yo debo de darlos con fe, sabiendo de que Dios suple y suple sus necesidades. ¿Verdad, hermanos? Por eso es la experiencia que tenemos que experimentar. Dios quiere que cada vez experimentemos esto. Por eso el título es las ofrendas ¿de qué? De gratitud. Mi pregunta es, ya para ir finalizando, ¿qué tanto valoramos el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí? ¿Qué tanto lo valoramos? ¿Lo valoramos o no lo valoramos?
Muy pocos dicen amén. ¿Lo valoramos o no lo valoramos, hermano? Ok, demostrémoslo. ¿Sí? No nomás lo digamos. Demostrémoslo ¿con qué? Con esas ofrendas de gratitud que Dios quiere que salgan ¿de dónde? De vuestro corazón. Que sea un motivo de gozo en nuestra vida el dar. Sí, que cuando demos, lo demos con gozo, no con qué. Con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Que cuando yo vaya a suplir esa necesidad, vaya con una sonrisa de amor hacia esa persona y decir, mira, ten esto, Cristo te ama. ¿Sí? No decirle, es mío, no. Cristo te ama. Y que esa persona pueda experimentar que hay un Dios que suple las necesidades de ¿quién? De ella. ¿Sí? La lección de esta semana, hermanos, en sí, nos quiere motivar a que verdaderamente haya amor en nuestro corazón. Que si verdaderamente amamos a Dios, demos todo, hermanos. Lo que tenemos no es de nosotros. Dios nos ha puesto como ¿qué? Como ya mayordomos. Y un mayordomo tiene que dar cuentas tarde o temprano ¿a quién? A su Señor. Y tarde y temprano, como decía Manuel en su tema, vamos a dar ¿qué? Cuentas a Dios. Y de acuerdo a esas cuentas, o vamos a ser sellados, o qué, o no vamos a ser sellados, hermano. ¿Sí? Dios quiere que obremos de acuerdo al carácter de Él, que es de amor, de dar y dar. No nos cansemos de dar, hermanos. Que entre más den ustedes, más van a recibir. Que Dios les bendiga. Ok. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por participar y al hermano Luis que nos ayudó con el repaso de la lección. Antes de concluir, quería leer nuevamente el versículo de Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quería leer un párrafo de este libro, muy interesante. Dice la palabra, dice el Espíritu de Profecía. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías están cumpliendo rápidamente. Mi hermano, mi hermana, os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día desechad de vuestro corazón el amor al mundo. Comprended con experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. ¿Será que entristecemos el Espíritu Santo cuando no tenemos comunión con Cristo día a día, cada mañana? Y dice aquí, comprended por experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que le recibirán en paz. En aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Tocando sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria, los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Se elevará un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo habrá vencido, entrará en los atrios celestiales, acompañado por sus redimidos, testimonios de que su misión de triunfo y sacrificio no fue en vano. Hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente podamos pensar cada día, cada mañana, si estamos siendo sellados, y si no, pidámosle al cielo que nos ayude para dejar todas las cosas malas y pues que podamos ser sellados por su Santo Espíritu. Los invito a que cantemos las estrofas del himno 53. Al escuchar las notas, por favor, se ponen de pie. Dos himnos especiales. Ok, está bien. Sí.
van a haber unos himnos especiales, entonces en ese momento mejor. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Creo que cada uno de nosotros tenemos suficientes motivos para estar agradecidos. Amén. Pero creo que el mayor motivo de nuestro agradecimiento debiese ser Cristo, el mayor regalo que Dios nos ha dado. Quiero dar a Dios las gracias por las flores, por el mar, porque ángeles del cielo me acompañan, por la vida y la salud, por la risa de un bebé, por el agua, por el sol y el amanecer. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Redentor. Quiero dar a Dios las gracias por mi techo, por mi hogar, por las aves en el cielo que le alaban, por mis manos, por mis pies, por mis ojos para ver su perfecta creación, grande es su poder. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Redentor. Amén. On the Isle of Patmos, a man was cast one day, as he was left alone to die.
He began to pray, the Holy Ghost fell on him, the Spirit he came down. When he began to write about the things he saw, the Revelator's name was John. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator. And when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice say, come up higher. It was John. John the Revelator. He wrote about the city of God. While in the Spirit praying, John turned around to see if the voice he had heard was what it seemed to be. Just like the many waters, the great trumpet sound. Well, he said, I am the first and last. The Revelator wrote it down. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator. When he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice say, come up higher. It was John. John the Revelator. He wrote about the city of God. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator. When he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice say, come up higher. It was John. John the Revelator. He wrote about the city of God. Talk about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator. When he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice say, come up higher. It was John. John the Revelator. He wrote about the city of God. It was John. John the Revelator. He wrote about the city of God. El hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador. Inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar
pasará con cada